Muchísimas gracias, estimadas y estimados convencionales, por esta honrosa invitación. Las posiciones sobre el tema del régimen político no se corresponden con la habitual distribución de opiniones de izquierda a derecha. Quiero decir, conozco parlamentaristas de derecha, algunos bien de derecha, de centro, de izquierda y otros bien de izquierda. Lo mismo pasa con semipresidencialistas y con presidencialistas. La pregunta clave cuando hablamos del régimen político es ¿quiénes eligen a quien gobierna? ¿Quiénes eligen a quien gobierna? Por muchos años fui partidario del parlamentarismo. Me parecía más flexible, adecuaba a quien gobierna a las circunstancias y era rápido para tomar decisiones. Y lo sigo pensando. Solo que con el tiempo he visto que el parlamentarismo soluciona ciertos problemas que conocemos bien, pero acarrea otros nuevos que conocemos re poco. Por ejemplo, los bloqueos previos. Holanda está desde el 17 de marzo, por ejemplo, sin gobierno, un gobierno puramente interino y administrativo. Bélgica estuvo 653 días, no hace mucho, sin gobierno y tiene voto de no confianza constructivo. Y podría seguir dando ejemplos. Otro caso que es contraintuitivo, se dan gobiernos de minoría en el parlamentarismo y se dan con mucha frecuencia. De hecho, se han dado el 40% de los casos y esto ocurre cada día más, con mayor frecuencia. Y hay ciertos países donde los gobiernos de minoría, debido al multipartidismo, pasan a ser lo habitual. Es el caso de Dinamarca, que solo ha tenido un gobierno en su historia que no ha sido de minoría. Es el caso de España, que desde que recuperó la democracia solo ha tenido gobiernos de minoría. No es verdad que el parlamentarismo o el semipresidencialismo ponen fin a los gobiernos de minoría. Y hay muchos otros problemas como estos que ocurren en el parlamentarismo y en el semipresidencialismo que yo honestamente no conocía en el periodo en que fui parlamentarista y fui descubriendo de a poco y con algún dolor y alguna decepción. Todos los regímenes tienen defectos, todos pueden funcionar mal, todos pueden fracasar. Si se establece en Chile el parlamentarismo, el pueblo deja de elegir directamente a quien gobierna. Esto es lo esencial. Lo mismo pasa si se establece un régimen semipresidencial. En ambos regímenes, como todos ustedes saben, se separa la función de jefe de Estado de la de jefe de gobierno. El jefe de Estado típicamente es un rey en los países parlamentaristas, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, España. Aunque también puede ser un presidente elegido por el Parlamento en países que tienen también tradición monárquica como Alemania y Hungría. Bajo el semipresidencialismo, en cambio, y esta es la diferencia esencial, el jefe de Estado es elegido por votación popular directa y el jefe de gobierno por el Parlamento. Así pasa en Austria, Finlandia, Portugal, Polonia, etc. Es lo que se llama en la literatura semipresidencialismo de Premier. El rey reina pero no gobierna, el presidente preside pero no gobierna. En ambos regímenes, él o la jefe de gobierno es el premier o primer ministro. Su poder emana de la mayoría parlamentaria. El premier tiene a su cargo el orden público y prepara y negocia el presupuesto. Leyes sobre estrategia económica, previsión, salud, tributos, medio ambiente, temas laborales, tratados comerciales son asunto suyo. El primer ministro es quien gobierna. Frank-Walter Steinmeier es el presidente de Alemania, pero todos sabemos que quien ha gobernado por 16 años es Angela Merkel. Establecer el parlamentarismo o establecer el semipresidencialismo en Chile implica traspasar del pueblo al Parlamento el derecho a elegir quién nos gobierna. Siento que este es un obstáculo insalvable. El primer ministro, una vez elegido, resulta ser más poderoso que el presidente de un régimen presidencialista. Todos los expertos lo aseguran. ¿Por qué? Porque tiene un arma poderosísima, disolver el Parlamento. Los estudios muestran que escoge el momento electoral propicio y gana ventaja. Esto está empíricamente demostrado. Además, su visibilidad tiende a ser mayor que la de sus opositores. Esto hace más dóciles a los parlamentarios, pues se los mantiene bajo esta espada de Damocles todo el tiempo.
y los parlamentarios en general no quieren ir a elecciones anticipadas. Por ello, los parlamentarios de regímenes parlamentaristas, contra lo que se cree, modifican muy poco los proyectos de ley en comparación con los parlamentarios de regímenes presidencialistas. Las leyes las prepara el primer ministro con su equipo y la coalición mayoritaria tiende a aprobarlas y ya está. Desde el siglo XIX que se acusa al Parlamento de inglés de ser un parlamento meramente buzón. En la literatura, desde Bayot en el siglo XIX y hasta hoy, esta fusión de poderes en manos del primer ministro se conoce como, cito, el eficiente secreto del parlamentarismo. Lo mismo en el semipresidencialismo. Se oculta el hecho, o se disimula o se omite el hecho de que el gobernante concentra, de hecho, en sus manos el poder ejecutivo y el ejecutivo. Ese es el famoso secreto, el eficiente secreto de estos sistemas. El primer ministro tiene enorme facilidad y rapidez para tomar decisiones, pero el riesgo es que hay menos tiempo para reflexionar y deliberar. Esto es muy problemático en nuestro tiempo, tan influido por las redes sociales, que lo muestran diversos estudios, intensifican la polarización y las emociones políticas. El mundo de las redes sociales es el mundo de lo instantáneo. Gobernar con racionalidad exige más que antes instituciones y reglas que contrarresten el predominio de la emocionalidad y de lo instantáneo y establezcan pausas y tiempos de análisis, crítica y deliberación real de los asuntos públicos. Eso es lo que buscan los contrapesos propios del régimen presidencialista. Por ejemplo, parlamentos que el gobernante no puede disolver y un cuerpo legislativo que se renueva por partes. Así no todos los poderes reflejan el mismo momento político. Cambios importantes, cambios trascendentes exigen mantener una mayoría durante cierto lapso de tiempo y esa postura está sometida a crítica durante cierto lapso de tiempo. Es un antídoto contra la política de las emociones y de lo instantáneo. Los riesgos de esa fusión de poderes en manos del primer ministro saltan a la vista hoy en los autoritarismos legales que están empezando a cundir. El peligro parece ser hoy no tanto la bota militar, sino el autoritarismo que respeta las reglas formales de la democracia, pero anula, por ejemplo, la independencia de los medios de comunicación y la de los jueces. Es lo que ocurre en el régimen parlamentario de Hungría, con Orbán, y es lo que ocurre hoy en el semipresidencialismo ruso, con Putin, en el semipresidencialismo polaco, con Kaczynski, y en el semipresidencialismo turco, con Erdogan. Ahora, hay otro tipo de semipresidencialismo que algunos llaman presidencialismo parlamentarizado. El primer ministro es de la confianza tanto del presidente como del Parlamento. Se intenta así incentivar la colaboración ejecutivo-legislativo. Por desgracia, la evidencia indica que se produce justo lo contrario. Los estudios de Sugar y Kerry, de Elgi y muchos estudios posteriores lo han demostrado de manera categórica y sin excepciones. Responsabilidades compartidas engendran graves conflictos, no cooperación. El cogobierno estimula las disputas y la confusión. No debe haber dos autoridades, una elegida por el pueblo y otra con acuerdo parlamentario, compitiendo por poderes cuyo alcance será siempre difícil de precisar. Perú ejemplifica lo que pasa en el semipresidencialismo cuando el premier requiere una doble confianza, presidente-parlamento. Hay que evitar esos menjunjes de atribuciones. Para que el semipresidencialismo funcione bien, como se espera, el presidente no debe gobernar, debe hacerlo el primer ministro. Me detengo en el semipresidencialismo de Francia, en su reveladora evolución. El presidente Mitterrand disolvió el Parlamento y, obtenida la mayoría, nacionalizó todos los bancos y 11 grupos económicos, año 1981. Pero en 1986, una nueva mayoría parlamentaria eligió primer ministro a Chirac, líder de la derecha. Chirac reprivatizó toda la banca, los 11 grupos económicos y privatizó otras empresas.
Mitterrand se volcó a criticar públicamente Chirac. El presidente socialista presidía un gobierno de derecha, tal como un presidente bajo un gobierno o un régimen parlamentario. Es decir, presidía pero no gobernaba. Se habló entonces de cohabitación. Esto ocurrió 3 veces en Francia. Pero tras las reformas del 2000 y el 2002, esto ya no pasó más. Se hizo coincidir el periodo presidencial y el parlamentario y se fijaron las elecciones parlamentarias después de la segunda vuelta presidencial. El presidente electo así llama a votar por sus candidatos y la ciudadanía tiende a apoyarlo. La cohabitación es definitivamente improbable ahora en Francia. El primer ministro es jurídicamente el jefe de gobierno, pero el presidente es el líder político de su coalición. Por tanto, nombra y destituye de hecho al primer ministro. Gobierna a través de él. Jean Castex, el primer ministro actual, nombrado por el presidente Macron, ni siquiera ha sido parlamentario. Resultado, poder presidencial exacerbado. Cito, no se le concede mayor concentración de poder a ninguna autoridad en el paisaje de las democracias contemporáneas, incluyendo las que han adoptado el modelo parlamentario, Bradley y Pinelli. Recordemos, ¿puede el presidente francés disolver el Parlamento? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Francia decidió hacer casi imposible la cohabitación? Esta es la pregunta que deben responder los partidarios del semipresidencialismo en Chile. ¿Por qué un acuerdo de la izquierda y la derecha dijo no más a la cohabitación? Va una explicación. El pueblo francés nunca se hizo a la idea de que el jefe de gobierno no era elegido directamente por el pueblo, sino por los parlamentarios. Esa realidad política fue más fuerte que la letra de la Constitución. No es lo que ocurrirá en Chile si la Constitución establece, por ejemplo, el semipresidencialismo. La memoria democrática del pueblo crea expectativas. La ciudadanía elegirá al o a la presidenta en elecciones competitivas. Se plantearán proyectos y valores sobre materias de gobierno. Seguiremos sintiendo que elegimos directamente a quién va a gobernarnos, pero ya no será así. En algún momento el pueblo abrirá los ojos. Estimadas y estimados convencionales, me resulta inverosímil que nuestra primera convención constitucional democrática despoje al pueblo del derecho histórico dolorosamente conquistado de elegir a sus gobernantes por votación directa. Un derecho que es, en nuestra experiencia, que en nuestro imaginario colectivo se confunde con la idea misma de democracia. Muchas gracias.